Ella lo escribió en el borde interior del menú. Cuidado, es la cuarta vez que la veo hacer esto, siempre con un hombre distinto. Un aviso discreto, arriesgando el único trabajo que tenía para alertar a un desconocido. El millonario leyó, se quedó inmóvil y la buscó con la mirada entre las mesas. No hizo ningún escándalo. Hizo algo que ella jamás habría imaginado. La reconoció por los zapatos antes que por la cara. Eran los mismos tacones color hueso, altísimos, con esa hebilla dorada que Camila había memorizado sin querer las 3 veces anteriores, cada una en una mesa distinta, cada una con un hombre distinto, siempre bajo la misma luz tibia del Aurelio. Estaba acomodando las copas de la mesa 12 cuando la vio cruzar el salón y algo en el pecho se le apretó como cuando uno pisa un escalón que creía que estaba y no estaba. El vestido rojo esta vez era nuevo, pero la manera de caminar era idéntica. La barbilla apenas levantada, la sonrisa a medio guardar, los ojos midiendo la sala completa en 2 segundos, midiendo salidas, midiendo testigos, midiendo al hombre que la esperaba junto a la ventana. Renata. Así se había presentado las veces anteriores, con esa voz de terciopelo que no dejaba lugar a preguntas. Y otra vez el corazón de Camila hizo lo que no debía. Se puso a latir del lado de la lástima por el hombre que todavía no sabía nada. Se obligó a bajar la vista a las copas y terminó de acomodarlas con esa precisión mecánica que 11 meses de trabajo le habían tatuado en las manos. Alrededor, el Aurelio seguía siendo lo que era a las 9 de la noche. Un rumor discreto de cubiertos, risas contenidas, el pianista tocando lo bastante bajo como para no molestar y lo bastante presente como para justificar la cuenta. Recoleta entera parecía condensarse en ese salón de manteles blancos, donde los vinos costaban lo que ella ganaba en una semana y donde nadie levantaba la voz. Era un lugar hermoso, eso no podía negarlo. Pero había noches como esta, en que la belleza del lugar se le antojaba una tela cara, puesta encima de algo que olía distinto por debajo, y Camila no sabía si el problema estaba en el Aurelio o estaba en ella, en esa costumbre suya de ver lo que la gente prefería no ver. Su madre le había enseñado a mirar así sin proponérselo. Camila había crecido observándola arreglarse frente al espejo del pasillo, pintarse la boca de un rojo parecido al de Renata, ensayar frases en voz baja antes de que llegara el hombre que pagaba el departamento ese mes. Había aprendido de niña a reconocer la coreografía completa, la risa que llegaba medio segundo tarde, la mano que se posaba sobre la manga del saco justo cuando se hablaba de dinero, la manera de inclinar la cabeza que convertía cualquier pregunta incómoda en una caricia. Su madre lo hacía por necesidad, y Camila nunca la había juzgado. La había querido con una ternura feroz hasta el último día. Pero por eso mismo, por haber visto el truco desde adentro, ahora lo reconocía en cualquier parte, como quien identifica una canción por las primeras 2 notas. Y Renata tocaba esa canción con la naturalidad de quien la ensayó 1000 veces. Camila. La voz de don Aurelio le llegó por detrás, seca. La mesa 9. El señor lleva 5 minutos esperando la carta. Voy, dijo ella y ya sabía cuál era la mesa 9 antes de girar la cabeza. Era la de la ventana, la de Renata. El hombre que la esperaba estaba sentado de espaldas al salón, y por un instante Camila solo alcanzó a ver una nuca de pelo oscuro, con las primeras canas en las sienes, los hombros anchos dentro de un traje azul marino de corte impecable, la clase de traje que no se compra, que se manda a hacer. Uno más, pensó, otro de esos que llegaban al Aurelio creyendo que la noche les pertenecía. Tomó la carta de cuero negro del atril, se acomodó el delantal y respiró. La regla de la casa era una sola, y don Aurelio la repetía como un rezo. Nosotros servimos, no opinamos. Lo que pasa en las mesas, se queda en las mesas. Camila la había obedecido 3 veces. 3 veces había visto a Renata desplegar su libreto. Había traído el vino, retirado los platos, deseado las buenas noches, y 3 veces se había ido a su casa con un peso en el estómago que ninguna cena tardía lograba disolver. Esta iba a ser la 4. Se acercó a la mesa con la carta en las manos y la sonrisa profesional ya montada en la cara, y entonces el hombre giró para mirarla, y Camila se detuvo medio paso antes de lo previsto. No supo explicarlo en ese momento, ni sabría explicarlo después. Había esperado encontrar lo de siempre, la seguridad lustrosa de quien tiene dinero,
la mirada que te recorre y te archiva, la impaciencia elegante. Pero los ojos de este hombre no tenían nada de eso. Estaban cansados, no cansados de la jornada. Era un cansancio más viejo, instalado más adentro, la clase de agotamiento que uno lleva puesto durante años y que asoma en las esquinas de los ojos aunque la boca sonría. La miró con una cortesía genuina, casi tímida, y le dijo buenas noches con una voz baja que no buscaba impresionar a nadie. Y Camila, que se había pasado la vida entrenándose para no dejarse conmover por los hombres de traje del Aurelio, sintió que algo dentro de ella se corría de lugar. «Buenas noches», respondió y le tendió la carta. «Bienvenido. ¿Le doy unos minutos o ya sabe qué va a tomar?» «Unos minutos, por favor», dijo él, y agregó con una sonrisa apenas, «La verdad es que no soy muy de estos lugares. Me abruman un poco». Renata soltó una risa musical, la que Camila conocía de memoria, la que llegaba medio segundo tarde. «Ay, Matías, no seas modesto». Le apoyó la mano sobre la manga del saco, exactamente donde Camila sabía que la iba a apoyar. «Este lugar es perfecto. Tenés un gusto exquisito». Camila apuntó la vista a su libreta como si tuviera algo que anotar. Ahí estaba el gesto de la mano, la palabra gusto deslizada como quien no quiere la cosa, la coreografía entera. Solo que esta vez, mientras se apartaba para dejarlos leer la carta, no pudo hacer lo que había hecho las 3 veces anteriores, que era apagar la parte de ella que miraba demasiado. En las otras ocasiones los hombres le habían parecido cómplices de su propia caída, tipos que se lo buscaban, que disfrutaban tanto de ser mirados como Renata de mirarlos. Este no. Este parecía un hombre que había llegado hasta esa mesa por caminos tristes que Camila no conocía pero adivinaba, y que no tenía la menor idea de dónde estaba parado. Volvió a la mesa unos minutos después, con la jarra de agua, y alcanzó a escuchar un pedazo de conversación que le confirmó todo lo que temía. Renata hablaba de un viaje a la Patagonia, de una cabaña frente a un lago, de lo lindo que sería desconectarse unos días del ruido del mundo, y lo hacía con esa naturalidad ensayada de quien va colocando las piezas una por una, sin apuro, dejando que el otro crea que las ideas se le ocurren solas. Matías la escuchaba con una atención cortés y un poco perdida, asintiendo, y en un momento dijo algo en voz baja que a Camila le quedó clavado mientras servía el agua, que hacía mucho no se sentaba a cenar con alguien, que se había acostumbrado a comer solo y de pie, revisando papeles, y que le hacía bien tener con quien hablar, aunque fuera de cosas sin importancia. Lo dijo sin lástima de sí mismo, casi como una disculpa, y Renata contestó con un pobre derretido y otra vez la mano sobre la manga. Camila se retiró con la jarra apretada contra el pecho. Ahora ya no era solo la coreografía la que le pesaba. Era la certeza de que ese hombre estaba solo de una manera que Renata había olido a la distancia, como se huele la sangre, y que esa soledad iba a ser la puerta por donde entrara todo lo demás. Hubo un detalle, sin embargo, que la desarmó todavía más, y fue tan pequeño que casi le dio rabia notarlo. Cuando terminó de servir el agua, Matías la miró a los ojos y le dijo gracias. No el gracias automático que uno suelta sin registrar quién tiene enfrente, sino uno de verdad, con una pausa breve como si por un segundo le importara que del otro lado del vaso hubiera una persona y no un uniforme. En 11 meses en el Aurelio, Camila había aprendido a volverse invisible con orgullo profesional. Los clientes de esas mesas rara vez la veían, y ella había hecho de esa invisibilidad una forma de escudo. Que este hombre, en cambio, la mirara, le resultó casi incómodo, como una luz encendida de golpe en un cuarto que ella prefería a oscuras. Volvió a la barra confundida, porque una cosa era compadecer a un desconocido y otra muy distinta empezar a distinguirlo, a separarlo del montón de trajes caros que desfilaban cada noche por el salón. Y eso, sin saber todavía cómo ni por qué, era exactamente lo que había empezado a hacer. Se refugió detrás de la barra. Sofía, la otra moza del turno, la encontró con la libreta apretada contra el delantal y la mirada clavada en la mesa 9. ¿Otra vez ella?, murmuró siguiendo la dirección de sus ojos. «Cuarta vez», dijo Camila casi sin mover los labios. «¿Y a ti qué?». Sofía lo dijo sin maldad, con el cansancio práctico de quien lleva demasiados años sirviendo mesas. «En serio, Cami, no es tu problema. Nunca es tu problema. Acuérdate de lo que dice el viejo.
Camila asintió, porque era verdad, porque Sofía tenía razón, porque la regla existía por algo. Lo pensó bien, o intentó pensarlo bien, apoyada contra el acero frío de la barra. Había 1000 razones para no hacer nada y una sola para hacer algo, y esa sola razón ni siquiera tenía forma de argumento, era apenas un peso en el pecho, la memoria de una mujer maquillándose frente a un espejo, la certeza incómoda de que hay silencios que se parecen demasiado a la complicidad. El hombre de la mesa 9 era un desconocido, un millonario que en teoría podía cuidarse solo, y ella una moza de 26 años que necesitaba el empleo para pagar el alquiler y para llevarle flores a su madre, porque hacía 2 años que ese era el único envío posible. No era su problema. Se lo repitió 3 veces mientras preparaba la cubeta de hielo para el vino que estaban por pedir. Y sin embargo, cada vez que levantaba la vista, ahí estaban los ojos cansados de Matías, leyendo la carta con una seriedad de niño aplicado, ajeno por completo a la mano sobre su manga y a la historia que esa mano estaba a punto de escribir. Camila miró la carta de cuero negro entre sus dedos, miró el bolígrafo que asomaba del bolsillo de su delantal. Pensó en lo que le costaría el trabajo si don Aurelio se enteraba, en lo fácil que sería seguir siendo solo una mano que sirve y retira, en lo cómodo del silencio. Y pensó también, con una claridad que la sorprendió, que había cosas que uno no se perdona, que su madre había pasado media vida esperando que alguien, cualquiera, le dijera una palabra a tiempo, y que nadie se la había dicho nunca. Cuando Renata se levantó y caminó hacia el fondo del salón, hacia el tocador, con ese contoneo que Camila también conocía de memoria, la mesa 9 quedó por un instante sola. Matías seguía con la carta abierta entre las manos, distraído, mirando por la ventana la calle mojada de Recoleta. Camila tomó aire, se llevó el bolígrafo a los dedos y antes de que la parte cobarde de ella alcanzara a detenerla, empezó a caminar hacia la mesa. Lo escribió en la esquina interior de la carta, en el margen de cuero donde la lista de vinos dejaba un espacio en blanco, con la letra más chica y más firme que le salió. Tenía apenas unos segundos y le temblaba el pulso, así que no midió las palabras. Cuidado, es la 4ª vez que la veo hacer esto acá, siempre con un hombre distinto. No sé si le sirve saberlo. Perdón por meterme. Puso el punto final justo cuando la silueta roja de Renata reapareció al fondo del salón, y Camila cerró la carta con la misma naturalidad con que la habría cerrado cualquier moza, la apoyó junto al plato de Matías y dijo, con una voz que le sonó ajena de tan serena, «Por si quiere revisar los vinos, señor». Él la miró un instante, apenas sorprendido por el gesto, y ella ya se estaba retirando, el corazón golpeándole las costillas, convencida de que todo el salón había visto lo que acababa de hacer, aunque nadie hubiera visto nada. Volvió a su puesto y se obligó a servir otras mesas para no quedarse mirando. Trajo un postre a las 6, retiró una botella vacía de la 4, sonrió a una pareja de ancianos que celebraba un aniversario, y todo el tiempo una parte de ella seguía anclada en la ventana, esperando. Renata se había vuelto a sentar y retomaba el hilo de la Patagonia, la cabaña, el lago, tejiendo su red con la paciencia de siempre. Matías asentía, cortés, pero en algún momento estiró la mano y abrió la carta, no porque le importara el vino, sino porque un buen anfitrión ofrece elegir, y Camila, que fingía pulir una copa a 10 metros de distancia, contuvo el aire. Lo vio bajar los ojos a la página, lo vio detenerse. Hubo un cambio pequeñísimo en su cara, tan leve que solo alguien que lo estuviera espiando como ella lo espiaba podría haberlo notado. Una quietud repentina, como la de quien pisa hielo y siente que cruje. No levantó la vista de golpe, no frunció el ceño ni cambió de color. Se quedó un segundo más de lo necesario mirando esa esquina de cuero y después, con una calma que a Camila le pareció casi sobrehumana, cerró la carta despacio y la dejó sobre la mesa. Recién entonces miró hacia el salón buscando y sus ojos encontraron los de ella por encima de las cabezas de los otros comensales. No fue una mirada de reproche, tampoco de agradecimiento inmediato. Fue una mirada larga, seria, de hombre que acaba de recibir una información que reordena la habitación entera y que trata de entender de dónde vino y por qué. Camila sostuvo esos ojos apenas un segundo antes de bajar los suyos a la copa, con la certeza de que ya no había vuelta atrás. Lo que siguió lo miró de reojo, entre mesa y mesa,
como se mira una escena a través de una ventana empañada. Matías no armó ningún escándalo. No era, quedaba claro, un hombre de escándalos. Pero algo en él se había apagado y encendido a la vez. La cortesía perdida se le fue afinando en algo más despierto, más atento, y empezó a escuchar a Renata de otra manera, ya no con la resignación amable del principio, sino con una atención nueva, casi clínica, la de quien de pronto tiene una llave para leer lo que antes le pasaba por encima. Cuando ella volvió a mencionar el viaje, él preguntó con suavidad cuándo lo había pensado exactamente, y quién más iba, y si conocía la zona. Preguntas mínimas, corteses, imposibles de objetar, pero que fueron corriendo el mantel con delicadeza hasta dejar a la vista las costuras del libreto. Camila lo notó porque conocía el libreto de memoria. Vio a Renata dudar medio segundo antes de una respuesta, improvisar un nombre, reacomodar la sonrisa. La coreografía perfecta empezaba por primera vez en 4 noches a perder el paso. «Disculpa», dijo Renata en un momento, y Camila alcanzó a oírla desde la barra. «¿Te pasa algo? Te noto raro». «No, nada», contestó Matías, y sonrió con esa sonrisa cansada. «Estaba pensando, a veces me distraigo. Es un defecto viejo». No la acusó de nada, no mencionó la carta. Simplemente dejó que la noche siguiera su curso mientras miraba, ahora sí con los ojos abiertos, y Camila entendió que ese hombre había decidido no romper la escena en público, no humillar a nadie, no convertir la cena en un juicio. Le sirvió el vino cuando lo pidieron, un tinto que Renata eligió, por supuesto, uno de los caros, y al inclinarse sobre la copa de Matías, sintió, más que vio, que él la seguía con la mirada, no con coquetería, sino con una curiosidad grave, como si intentara adivinar quién era ella y por qué se había arriesgado por un desconocido. Camila puso todo su empeño en no temblar al servir. Cuando se enderezó, él dijo en voz muy baja, casi para sí mismo, pero calculando que ella lo oyera: «Gracias por el dato del vino». Y esa frase inocente, dicha para que nadie más entendiera, fue lo más parecido a un abrazo que Camila había recibido en mucho tiempo. La cena terminó antes de lo previsto. No hubo postre, no hubo café, no hubo cabaña frente al lago. Matías pidió la cuenta con una amabilidad impecable. Pagó sin dejar que Renata fingiera siquiera el gesto de buscar la billetera, y cuando se levantaron, la acompañó hasta la puerta con la misma corrección con que la había recibido, como un caballero que cierra con prolijidad una puerta que ya decidió no volver a abrir. En el umbral, bajo la marquesina, Camila los vio hablar un momento. No oyó las palabras, pero vio la espalda de Renata ponerse rígida, vio el mentón levantarse un grado más de lo habitual, vio la sonrisa convertirse en otra cosa. Después, Renata giró sobre sus tacones color hueso y se fue caminando sola por la vereda mojada de Recoleta, sin mirar atrás, con esa dignidad furiosa de quien pierde una partida que creía tener ganada. Matías se quedó bajo la marquesina un rato más mirando la calle, las manos en los bolsillos, y Camila desde adentro pensó que ahí terminaba todo, que había hecho lo que su conciencia le pedía y que ya podía irse a su casa con el estómago liviano por primera vez en 4 noches. Se equivocaba. Cuando volvió a entrar, en lugar de irse, Matías buscó una mesa apartada cerca de la barra, se sentó y pidió, esta vez para él solo, un café. Don Aurelio, siempre atento a los clientes que se demoran, fue a atenderlo, pero Matías le dijo, con una cortesía que no admitía discusión, que prefería que lo atendiera la señorita que le había servido la cena. El maître levantó una ceja, miró a Camila, y ella sintió que el piso se le movía debajo de los pies, porque no sabía si aquello significaba una queja o una gracia, si iba a costarle el trabajo o a cambiarle la vida. Se acercó a la mesa con la bandeja temblándole apenas y dejó el café frente a él. Matías la miró desde abajo, con esos ojos que a esa hora, sin Renata delante, parecían todavía más cansados y más limpios. «Séntate un segundo», dijo, y enseguida, al ver la alarma en su cara, corrigió: «Si podés, si no te meto en un lío. Solo quiero decirte una cosa, y no quiero decírtela de pie, como si le estuviera dando una orden a una empleada». Camila miró de reojo hacia la barra. Sofía le hizo un gesto mínimo con la cabeza, mitad advertencia, mitad complicidad, y don Aurelio estaba ocupado despidiendo a la pareja de ancianos. Se sentó en el borde de la silla, tensa,
lista para levantarse en cualquier momento. «No tenías por qué hacerlo», dijo Matías en voz baja, jugando con la cucharita sin tomar el café. «Lo que escribiste, no me conoces de nada. Podría haberte hecho echar. Podría haber sido un imbécil y armar un escándalo, y aún así lo hiciste». Hizo una pausa y la miró de una manera que a Camila le costó sostener. «¿Por qué?». Y Camila, que había ensayado durante media hora una respuesta profesional y prudente, se encontró de pronto sin ninguna. Abrió la boca para decir algo neutro, algo sobre las reglas de la casa, sobre que en realidad no era asunto suyo, sobre que lo lamentaba. Pero lo que le salió fue la verdad, o el principio de la verdad, dicha en voz muy baja para que no la oyera nadie más que él. «Porque conozco esa película desde el otro lado», dijo, «y una vez habría dado cualquier cosa porque alguien la viera a tiempo». Matías no contestó enseguida. Se quedó mirándola, y algo en su expresión se ablandó y se volvió más hondo al mismo tiempo, como si acabara de reconocer, en la cara de una desconocida que le servía el café, una versión de un cansancio que él creía que era solo suyo. Después bajó la vista a la taza, giró la cucharita un par de veces sin necesidad y habló como quien deja caer algo que llevaba mucho tiempo guardando. «Hace 3 años que no salgo con nadie», dijo. «La gente que me rodea me insistió tanto con que tenía que rehacer mi vida, con que no podía quedarme encerrado trabajando, que al final me convencieron. Renata me la presentó un conocido, y la verdad es que yo sabía». Levantó los ojos. «No con nombres, no con detalles como los que me diste vos, pero lo sabía. Se nota cuando alguien te mira y hace cuentas en vez de mirarte. Lo que pasa es que a veces uno prefiere que le mientan bien a estar solo de verdad. Es más cómodo, duele menos, o eso crees, hasta que te acostumbras a que te duela un poquito todo el tiempo». Camila no supo qué decir, así que hizo lo único que le pareció honesto. No dijo nada y lo escuchó de verdad, con esa atención que él le había dado a ella al servirle el agua y que casi nadie le daba a nadie en ese salón. Y esa escucha, ese silencio compartido de 2 personas cansadas del mismo modo, dijo más que cualquier frase. Al rato Matías esbozó una sonrisa distinta, más liviana, casi avergonzado de haberse abierto tanto con alguien que ni siquiera sabía cómo se llamaba. «Ni te pregunté el nombre», dijo. «Camila». Matías estiró apenas la mano sobre la mesa, un gesto torpe y sincero, y ella se la estrechó un segundo. «Gracias, Camila. En serio, hace mucho que nadie hace algo por mí, sin querer nada a cambio». Ya me había olvidado de cómo se sentía. Se terminó el café en silencio. Dejó el dinero bajo el plato con una propina que Camila no se atrevería a contar hasta llegar a su casa, y se puso de pie para irse. Pero antes de ponerse el saco se detuvo. Dudó como quien está por hacer algo impropio de él, y sacó una tarjeta del bolsillo interior. La dejó sobre la mesa, boca abajo, sin empujarla hacia ella, dejándola en esa tierra de nadie donde el gesto quedaba a mitad de camino. «No es lo que parece», aclaró rápido, casi incómodo. «No es eso. Es que me gustaría, no sé, agradecerte bien alguna vez. Tomar un café donde vos no tengas que servirlo. Si te parece una locura, tírala, y ya está. No pasa nada». Y se fue sin esperar respuesta, cruzando el salón vacío del Aurelio hacia la puerta, dejando a Camila sola con una taza usada, una propina absurda y una tarjeta boca abajo que ella miró durante un largo rato sin animarse a dar la vuelta, mientras afuera seguía lloviendo y adentro, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella se atrevía a sentir algo peligrosamente parecido a la esperanza. Afuera, la lluvia de Recoleta caía fina sobre los adoquines. El pianista había dejado de tocar y el Aurelio empezaba a vaciarse. Camila supo, con una certeza que no habría podido explicar, que esa conversación junto a una taza de café acababa de abrir una puerta que ninguno de los dos había ido a buscar esa noche y que ya era demasiado tarde para volver a cerrarla. La tarjeta estuvo 5 días sobre la mesita de luz de Camila, boca arriba, con un nombre y un número que ella se sabía de memoria sin haberlos querido aprender. 5 días la miró al despertarse y al acostarse, y 5 días encontró una razón nueva para no marcar, que él era un hombre de otro mundo, que seguramente ya se había olvidado, que un gesto amable de madrugada no era una promesa, que la gente como ella no toma café con la gente como él sin terminar pagándolo de algún modo. Su madre le había enseñado eso también, sin querer,
que cuando un hombre con dinero le sonríe a una mujer sin dinero, la sonrisa casi nunca es gratis. Y sin embargo, al sexto día, harta de discutir consigo misma, marcó el número antes de arrepentirse, con la misma técnica de cerrar los ojos y saltar que había usado para escribir en la carta. Él atendió al segundo tono, y algo en su voz, un alivio mal disimulado como si hubiera estado esperando, desarmó de golpe todas las defensas que Camila había construido en 5 días. Se encontraron el jueves siguiente, a media tarde, en un café común y corriente de Palermo que Camila eligió a propósito, lejos de Recoleta y de los manteles blancos, un lugar de mesas de fórmica y tazas gruesas donde ella pudiera sentarse sin sentir que le estaban haciendo un favor. Matías llegó sin traje, con un suéter gris y el pelo un poco despeinado, y le costó reconocerlo por un segundo, porque sin la armadura de la ropa cara parecía más joven y más frágil, un hombre cualquiera esperando en la vereda con las manos en los bolsillos. Se saludaron con esa torpeza de dos personas que se conocieron en un contexto y se reencuentran en otro, sin saber bien qué son el uno para el otro. Pero bastó que se sentaran y pidieran 2 cafés para que la torpeza se fuera aflojando, porque resultó que hablar con Matías era fácil de una manera que Camila no esperaba, y que él, lejos del salón, sin nadie a quien impresionar ni de quien defenderse, era simplemente una persona con ganas de conversar. Hablaron primero de tonterías, del clima, del café malo, de lo raro que era estar ahí. Después, sin que ninguno lo forzara, la conversación fue bajando de nivel, como el agua que busca su cauce. Matías le contó que había armado su empresa desde abajo, que empezó con un galpón alquilado y 2 empleados, y que ahora tenía plantas en 3 provincias, y lo dijo sin jactancia, más bien con una especie de asombro cansado, como quien describe una casa enorme en la que se perdió. Le contó que se había casado joven, con una mujer que lo había acompañado en los años difíciles, cuando no había nada, y que la había perdido 3 años atrás por una enfermedad larga que se los fue comiendo a los 2 de a poco. No lo dijo con drama, lo dijo con la voz de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar y ahora solo queda el hueco. Que después de eso, se había refugiado en el trabajo porque era lo único que sabía hacer sin que le doliera, que las plantas y las cifras no le pedían nada emocional, que podía enterrarse ahí 12 horas por día y salir vacío, pero anestesiado, y que la gente de su entorno, con buena intención, lo había empujado de vuelta al mundo de las cenas y las citas, un mundo para el que estaba tan poco preparado que había ido a caer, en la primera salida, en las manos de una mujer que olía la soledad como los tiburones huelen la sangre. «Y ahí apareciste vos», dijo mirando su taza, con un bolígrafo. Camila se rió, y fue una risa de verdad, no la profesional del Aurelio. Y entonces le tocó a ella, porque él le había abierto la puerta y sería injusto no cruzarla. Le contó de su madre, no todo, pero lo suficiente, que la había criado sola, que había sido hermosa y práctica y valiente a su manera, y que se había ganado la vida durante años, siendo compañía de hombres que pagaban el alquiler a cambio de una sonrisa a horario. Le contó que de chica no lo había entendido, que había creído que su mamá simplemente tenía muchos novios, y que solo de grande comprendió la aritmética de aquello, la cuenta silenciosa que se hacía cada noche frente al espejo del pasillo. Le contó que su madre había muerto 2 años atrás sin haber conocido nunca, ni una sola vez, la clase de amor que no venía con factura, y que ese era el motivo verdadero por el que ella había escrito en la carta. No por Matías, a quien no conocía, sino por su madre, a quien nadie había avisado a tiempo, y por todas las mujeres que aprenden demasiado tarde a distinguir a un tiburón de un hombre. «Yo no quiero ser eso», dijo de pronto Camila, y la frase le salió más filosa de lo que pretendía. «Renata, digo, no quiero ni parecerme. Por eso te lo digo ahora para que lo tengas claro. No escribí en la carta para caerte bien. No vine a este café a que me agradezcas con nada. Si en algún momento pensás que esto es una versión más elegante de lo mismo, una chica sin plata que se acerca a un hombre con plata, prefiero que nos levantemos y no nos veamos más». Lo dijo con el mentón firme y el corazón golpeándole, porque era su manera de ponerse a salvo antes de que nada empezara, de cortar por lo sano cualquier cosa que pudiera terminar convirtiéndola en su madre. Matías la miró un largo rato, sin ofenderse, y cuando contestó lo hizo despacio eligiendo las palabras. «Me parece bien que lo digas»,
dijo, y te voy a ser honesto. Yo tampoco sé qué es esto, ni quiero apurarlo, ni quiero ofenderte, ofreciéndote algo que no me pediste. Pero te voy a decir una cosa. En estos 3 años un montón de gente fue amable conmigo por lo que tengo, y vos sos la primera persona en mucho tiempo que fue valiente conmigo arriesgando algo, sin saber siquiera mi apellido, sin ganar nada. Eso no se compra. Así que no creo que seas una versión de nada. Creo que sos exactamente lo contrario. Se quedaron callados, y el silencio esta vez no fue incómodo. Afuera Palermo bullía con su tráfico y sus árboles, y adentro, en esa mesa de fórmica, 2 personas que venían de mundos opuestos descubrían que el dolor, cuando es del mismo tamaño, iguala a cualquiera. Pero Camila, que había aprendido a desconfiar de los momentos demasiado buenos, sintió también, por debajo de la ternura, el primer aguijón de una duda que no la abandonaría en los días siguientes. Que una cosa era conversar 2 horas en un café perdido y otra, muy distinta, era el abismo real que los separaba, el de las plantas en 3 provincias y los trajes hechos a medida frente al monoambiente que ella alquilaba y las mesas que servía por horas. Se preguntó, mientras lo escuchaba reír por primera vez de algo que ella dijo, ¿cuánto podía durar algo así antes de que la diferencia empezara a pesar, antes de que él volviera a su mundo y ella al suyo, antes de que la esperanza que sentía crecer en el pecho se revelara, como tantas otras, como una trampa amable? No se lo dijo. Todavía no. Terminaron los cafés, salieron a caminar sin rumbo por las calles arboladas y hablaron de cosas más livianas, de películas, de comidas, de la ciudad, redescubriendo el placer casi olvidado de la compañía. Matías la acompañó hasta la parada del colectivo y no intentó nada, ni un gesto de más ni una insinuación. Se despidió con una cordialidad cuidadosa, como si supiera que cualquier apuro echaría todo a perder, y le preguntó, casi con timidez, si podían volver a verse. Camila dijo que sí antes de que la parte prudente de ella pudiera opinar. Los encuentros se repitieron a lo largo de las semanas siguientes, siempre en terreno neutral, siempre elegidos con cuidado por ella para que ninguno de los dos tuviera que fingir ser lo que no era. Caminaron por Puerto Madero un domingo a la mañana. Comieron choripán de pie en un puesto que a Matías lo hizo reír como un chico. Se refugiaron de una tormenta en la puerta de una librería y terminaron adentro 2 horas, cada uno leyéndole al otro párrafos de libros que jamás habrían comprado. Camila descubrió que él era tímido de verdad, no por estrategia, y que detrás del hombre de las 3 plantas había un tipo que se acordaba de lo que ella le contaba, que le preguntaba por su turno del día siguiente, que la escuchaba sin mirar el reloj ni el teléfono. Y Matías descubrió que hacía años que no se reía así, y que había un peso viejo, instalado en el pecho desde la muerte de su mujer, que en compañía de Camila se aflojaba lo suficiente como para poder respirar. Pero el mundo de él no tardó en asomar la cabeza. Fue una tarde en que se cruzaron por casualidad con un socio de Matías que salía de una reunión, un hombre trajeado, de sonrisa rápida, que lo saludó con demasiada efusividad y que, al enterarse con una sola mirada de dónde venía Camila, el abrigo simple, los zapatos gastados, algo en la manera de estar, cambió sutilmente el tono. No fue grosero. Fue peor que grosero. Fue amable de esa manera condescendiente con que cierta gente le habla a quien considera inferior, preguntándole a Camila, con una sonrisa impecable, ¿y vos a qué te dedicas, linda? Y dejando escapar cuando ella respondió que trabajaba de moza, una pausa mínima, un parpadeo, una recalibración instantánea que a Camila no se le escapó porque llevaba toda la vida detectando exactamente ese parpadeo. Matías lo notó también y lo cortó enseguida, y estuvo seco con su socio el resto de la charla, pero el daño ya estaba hecho, no en la relación entre ellos, sino adentro de Camila, que se subió al colectivo esa tarde con la certeza fría de que ese parpadeo era el mundo entero de Matías esperándola, y que un hombre podía ser distinto, pero su mundo casi nunca lo era. Él intentó restarle importancia mientras la acompañaba a la parada. «Ese tipo es un idiota, no le des bolas», le dijo, y Camila asintió, pero le contestó en voz baja algo que lo dejó pensando. «No es él, Matías, sos vos el que no ve. Para vos fue un comentario, para mí fue un espejo». Él no supo qué responder, y esa incapacidad, ese pequeño silencio entre los dos, fue la primera grieta verdadera en algo que hasta entonces
había parecido demasiado fácil. Y esa noche, en su monoambiente, con la tarjeta ya guardada en un cajón y el número guardado en el teléfono, se descubrió sonriendo sola frente al espejo del baño, y el reflejo la asustó, porque por un segundo, solo por un segundo, le pareció ver en su propia cara el gesto de su madre arreglándose para un hombre, y no supo distinguir si lo que sentía era el principio de algo distinto o la repetición, disfrazada de otra cosa, de una historia que ya conocía el final. Fue Matías quien decidió, unos días después de aquel encuentro con el socio, que si iban a conocerse de verdad, tenía que mostrarle no el mundo que ella temía, sino el que él venía de verdad. Una tarde la pasó a buscar y la llevó, en un auto mucho menos ostentoso del que Camila había imaginado, hasta un galpón viejo en un rincón industrial de la provincia, con el techo de chapa remendado y un cartel descolorido que ya nadie usaba. Ahí empezó todo, le dijo, parado en medio del espacio vacío donde todavía se veían las marcas en el piso de las máquinas que habían sido. Le contó que dormía en un catre en un rincón los primeros 2 años, que su mujer le llevaba la comida en un tupper y se quedaba a ayudarlo a cargar cajas hasta la madrugada, que habían sido más felices en esa pobreza compartida que en cualquiera de las casas grandes que vinieron después. Le confesó, con la voz quebrándose apenas, que a veces manejaba hasta ahí solo, de noche, para sentarse en el piso y acordarse de quién había sido antes de que el dinero lo volviera un hombre solo en oficinas de vidrio. Y Camila entendió, escuchándolo en ese galpón helado, que lo que la había desarmado desde la primera noche no era su fragilidad ni su tristeza, sino que era un hombre que sabía perfectamente lo que valía y lo que no valía la plata, y que la había traído ahí, al lugar más pobre de su vida, como quien entrega la única cosa verdadera que tiene para ofrecer. Fue ahí, entre las paredes de chapa y el olor a aceite viejo, donde se besaron por primera vez. No fue planeado ni elegante, fue casi un accidente, la consecuencia natural de 2 personas que ya no tenían dónde esconderse una de la otra. Antes de que pasara, Matías había quedado callado mirando una marca en el piso y le dijo que hacía 3 años que no llevaba a nadie a ese lugar, que ni siquiera su gente más cercana sabía que existía, y que se lo mostraba a ella porque por primera vez desde que enviudó, tenía ganas de que alguien lo conociera de verdad y no la versión de él que salía en las revistas de negocios. Se lo dijo con los ojos húmedos y las manos en los bolsillos, como un chico que confiesa algo, y esa vulnerabilidad sin defensa fue lo que terminó de derribar a Camila. Lo besó, y sintió que en ese beso se caía por fin una pared que había levantado ladrillo por ladrillo durante 26 años, y por un momento no hubo abismo, ni parpadeos de socios, ni fantasmas de su madre frente al espejo. Hubo solo un hombre y una mujer en un galpón vacío, iguales en su hambre de que alguien los eligiera por lo que eran. Volvieron a la ciudad en silencio, tomados de la mano, y Camila creyó esa noche que a lo mejor las historias no siempre terminaban como ella temía, que a lo mejor su madre se había equivocado en una sola cosa, que a lo mejor existían las excepciones. La excepción duró exactamente hasta que Renata volvió a aparecer, no en el Aurelio, ni con otro hombre. Apareció una mañana en la vereda del edificio donde Camila alquilaba. No le había costado dar con ella. En el ambiente de Recoleta, una dirección se consigue con 2 preguntas, y el run de que la moza del Aurelio había terminado con el millonario ya corría por los salones, esperándola con un tapado sobrio y sin una gota del brillo que usaba en las cenas, y por un segundo Camila no la reconoció, porque le costó asociar a esa mujer de cara lavada y ojeras con la seductora impecable de los tacones color hueso. Renata no vino a gritarle, vino, dijo, a hablar, y había algo en su tono, un cansancio sin actuación, que hizo que Camila, contra todo instinto, la dejara subir a tomar un café en su monoambiente. Lo que escuchó ahí le desarmó la historia entera que se había contado a sí misma. Renata sabía que había sido ella, lo había deducido, no era tonta, había atado cabos entre la moza que la miraba de más y la cena que se cayó a pedazos, pero no venía a reclamarle. Venía a mirarla a los ojos y a decirle, sin dramatismo, que no era la villana que Camila había decidido que era. Le contó en pocas frases y sin pedir lástima que tenía una hija de 7 años y una madre postrada a cargo,
que hacía años que sostenía a las dos sola, que había intentado el camino de los trabajos comunes y que ninguno alcanzaba, y que había terminado haciendo lo que hacía porque era lo único que le rendía lo suficiente para que su hija no faltara a nada. No lo dijo con orgullo, lo dijo con una vergüenza seca, la de quien hace las paces con lo que tuvo que ser. Yo no elijo enamorar a nadie, dijo. Elijo comer. Vos me miraste todas esas noches como si yo fuera un tiburón. Y capaz tenés razón. Pero los tiburones también tienen crías, nena. Y a veces nadan porque si paran se ahogan. Camila se quedó muda, con la taza fría entre las manos, porque cada palabra de Renata era un cuchillo que le entraba por el lugar exacto. Porque esa mujer sentada en su cocina no era otra cosa que su propia madre 20 años atrás, la misma aritmética, el mismo espejo, la misma sonrisa a horario para que a una hija no le faltara nada. Y ella, Camila, que se había pasado la vida jurando que nunca juzgaría a su madre, había pasado 4 noches juzgando a Renata desde una superioridad moral que ahora se le derrumbaba encima como el techo remendado del galpón. No vine a que me pidas perdón, terminó Renata, poniéndose de pie. Vine a que sepas una cosa, porque me parece justo. Vos ahora estás con Matías. Bien por vos, en serio, pero no te creas mejor que yo. Vos también sos una mujer sin plata, al lado de un hombre que tiene todo. La única diferencia entre vos y yo es que a vos te salió gratis el amor y a mí me tocó cobrarlo. Ojalá te dure. Ojalá no tengas que aprender como aprendí yo, que el mundo de ellos no perdona a las que venimos de afuera. Se fue, dejando a Camila sola en su cocina con una verdad incómoda, instalada como una piedra en el pecho. Durante días esa frase le dio vueltas, porque tenía razón y no tenía razón, porque ella no había cobrado nada, pero tampoco estaba tan lejos de la mujer a la que había querido salvar del propio destino. La duda que había sentido de refilón en el café de Palermo ahora tenía nombre y cara. ¿Y si lo que la separaba de Renata no era la virtud sino la suerte? ¿Y si el mismo amor que sentía crecer por Matías era en el fondo una versión más afortunada de la misma trampa? Empezó a distanciarse sin darse cuenta, a contestar más tarde los mensajes, a poner excusas de trabajo, a construir de nuevo, ladrillo por ladrillo, la pared que había dejado caer en el galpón. Matías lo notó enseguida, porque había aprendido a leerla, y una noche le preguntó directamente qué le pasaba, si había hecho algo, si se había arrepentido. Y Camila, que no sabía mentir bien, le dijo una parte de la verdad y se guardó la otra. Le dijo que tenía miedo, que venía de un lugar donde el amor con hombres ricos siempre terminaba mal, que no quería despertarse un día siendo la moza bonita a la que un millonario se cansó de tener de adorno. «Vos no sos un adorno», dijo Matías con una firmeza que la sorprendió, «y me ofende un poco que lo pienses. ¿Vos crees que yo te llevé al galpón para adornarme? Te llevé al único lugar donde no soy rico. Te mostré lo único que no se puede comprar de mí». «No dudo de vos», contestó Camila, y era verdad a medias. «Dudo del mundo alrededor tuyo. Dudo de si hay lugar en tu vida para alguien como yo sin que sea un problema. Tu socio me miró como a un mueble. Tu gente me va a mirar así siempre. Y yo no sé si quiero pasarme la vida demostrando que merezco estar sentada en una mesa a la que nadie me invitó. Fue la primera pelea de verdad, y no fue a los gritos, que hubiera sido más fácil. Fue en voz baja, cada uno defendiendo su miedo, cada uno tocando sin querer la herida más honda del otro. Matías se fue esa noche con la sensación de que había algo que él desde su lugar no terminaba de entender, un dolor de clase que su dinero le había hecho olvidar que existía. Vinieron unos días de silencio raro, de mensajes cortos y llamadas que no se hacían. Camila creyó que ahí terminaba, y una parte cobarde de ella casi lo prefirió, porque el final confirmaba la teoría con la que había crecido y la dejaba a salvo de seguir esperando. Pero Matías no desapareció como ella temía. Al cuarto día le llegó, no un ramo caro ni una joya que hubiera vuelto a darle la razón a Renata, sino un sobre con una foto vieja adentro. Él, 20 años más joven, flaco y sonriente, cargando una caja en la puerta del galpón, con la ropa gastada y las manos sucias. Atrás, con su letra, había escrito una sola línea: «Este también soy yo, y a este nadie lo invitó tampoco a ninguna mesa. Aprendió a sentarse igual. Vos también podés». Camila miró esa foto un largo rato, y lloró,
no de tristeza, sino de esa cosa aún más difícil de sostener, que es la esperanza cuando uno ya renunció a ella, porque entendió que Matías no le estaba ofreciendo rescatarla ni comprarle un lugar en su mundo. Le estaba diciendo que él también había venido de afuera, que el abismo que ella veía, él lo había cruzado en la dirección contraria, y que no había nada en la mesa de los ricos que Camila no mereciera tanto como él. Y aún así no era tan simple, porque la frase de Renata seguía clavada, y el parpadeo del socio seguía siendo real, y el mundo seguía siendo el mundo. Camila se quedó otra vez frente al espejo del baño, con la cara de su madre superpuesta a la suya, sintiendo que estaba parada exactamente en el borde de una decisión que iba a definirlo todo: cruzar el abismo y arriesgarse a comprobar si el amor alcanzaba, o retroceder a lo seguro, a su monoambiente y sus turnos, y darle la razón para siempre a la voz que le decía que las historias como la suya no terminan bien. No durmió esa noche. Supo, mientras miraba el techo, que lo que viniera después no dependía ya de Matías, ni de Renata, ni del mundo, sino de si era capaz de perdonarse la audacia de querer algo que, según todo lo que había aprendido, no le estaba permitido querer. La invitación llegó una tarde de invierno, dicha casi con miedo, como quien pide algo sabiendo que puede recibir un no. La empresa de Matías cumplía 20 años y habría una cena grande, con toda su gente, socios, clientes, la vida entera que él había construido, y quería que Camila fuera, no escondida en una mesa del fondo, ni presentada a media voz, sino a su lado, del brazo, delante de todos. «Nunca llevé a nadie desde que enviudé», le dijo, y le tembló la voz al decirlo. «No quiero que seas mi secreto, quiero lo contrario, quiero que el día que entres a ese salón, todos entiendan de una vez que yo te elegí». Y Camila, que había imaginado 1000 versiones del abismo, no había imaginado esta, que lo que más miedo le diera no fuera ser ocultada, sino ser mostrada, ser puesta bajo la luz delante de la gente que sabía leer, en un segundo y de un solo vistazo, de qué mesa venía cada quien. Antes de que pudiera decidir, el otro mundo, el suyo, le cerró la puerta a sus espaldas. Don Aurelio la llamó al reservado una noche, con la cara grave, y le dijo sin vueltas que se había enterado. En Recoleta todo se sabe. Algún mozo de otro salón, algún cliente con lengua larga, el chisme había hecho su camino hasta él. Le recordó, con una decepción que dolía más que el enojo, la única regla de la casa, la que ella había firmado sin firmar. «Nosotros servimos, no opinamos, no nos mezclamos. Yo te tomé cuando nadie te daba trabajo», le dijo, «y vos me pagás metiéndote en la mesa de un cliente. ¿Sabes cómo se ve eso? Se ve exactamente como lo que no sos, o como lo que espero que no seas». Camila quiso explicarle que no era así, que ella no había buscado nada, que había escrito en la carta por su madre y no por ella misma, pero se dio cuenta, mientras lo intentaba, de que ninguna explicación iba a alcanzar, porque para don Aurelio y para el mundo entero, la historia ya estaba escrita, y tenía un solo título posible: la moza que se levantó a un millonario. Salió del reservado sabiendo que su lugar en el Aurelio se había terminado, no porque la echaran esa noche, sino porque ya nunca más iba a poder pararse en ese salón sin sentir la etiqueta pegada en la frente. Renunció ella misma, unos días después, con una dignidad que le costó cada gramo que tenía, y así, sin proponérselo, quedó suspendida en el aire, sin el suelo firme de su viejo mundo bajo los pies y sin haber pisado todavía el nuevo. Fue Sofía la que la sostuvo esos días. Le prestó el vestido para la cena, uno azul oscuro que había guardado años para una ocasión que nunca llegó, y mientras se lo probaban en el monoambiente, entre alfileres y risas nerviosas, le dijo algo que Camila no se iba a olvidar. Le dijo que ella también, de joven, había tenido su millonario, y que había hecho lo contrario de lo que Camila estaba por hacer. Había huido antes de averiguar, se había ido primero para que no la dejaran a ella, y que se había pasado 20 años sirviendo mesas preguntándose qué habría pasado si se hubiera quedado. «No te digo que él sea el bueno, Cami», le dijo, prendiéndole el último alfiler. «Te digo que no te vayas por miedo. Irte por miedo no te salva de nada, solo te deja con la duda para siempre, y la duda pesa más que cualquier fracaso». Camila la abrazó fuerte, y en ese abrazo entendió que su viejo mundo, el que creía que había perdido, no era el Aurelio ni las reglas de don Aurelio,
sino gente como Sofía, que venía de abajo como ella y que la quería sin cobrarle nada. La noche de la cena se preparó sola en su monoambiente, con el vestido azul de Sofía, sencillo pero digno, y frente al espejo del baño le pasó lo que más temía. Vio a su madre, no a sí misma, sino a su madre, arreglándose para un hombre, pintándose la boca, ensayando en silencio la sonrisa que iba a poner cuando se abriera la puerta. Se quedó paralizada, con el lápiz labial a medio camino, mientras las dos voces peleaban dentro de ella. La de Renata fría: no te creas mejor que yo, sos una mujer sin plata al lado de un hombre que tiene todo. La de su madre, tierna y cansada: mijita, aprende de mí, esto nunca termina bien para las que venimos de afuera. Y una tercera voz, más nueva, más débil, casi sin fuerza todavía, la de Matías en el galpón: este también soy yo. A este nadie lo invitó a ninguna mesa, aprendió a sentarse igual, vos también podés. Camila cerró los ojos, terminó de pintarse la boca con un pulso que no reconocía como suyo, y salió a la calle, sin saber cuál de las tres voces la estaba empujando. El salón era todo lo que había temido: mármol, arañas de cristal, mujeres con vestidos que costaban lo que ella había ganado en un año, hombres que se saludaban con esa camaradería de quienes se reparten el mundo. Matías la esperaba en la entrada, y cuando la vio llegar se le iluminó la cara de una manera tan sincera que por un momento Camila creyó que quizás sí, que quizás alcanzaba. La tomó del brazo, la presentó con orgullo a los primeros que se acercaron, dijo su nombre sin bajar la voz, sin explicar de dónde venía ni disculparse por ella. Y durante la primera hora, Camila casi lo logró. Sonrió, conversó, se defendió con la inteligencia que siempre había tenido y que en el Aurelio nadie le pedía. No todos fueron hostiles, y eso, curiosamente, le costó más entenderlo que el desprecio. Un hombre mayor, de manos gruesas y traje que le quedaba un poco grande, se le acercó con una copa y se presentó como uno de los dos primeros empleados de Matías, el que había cargado cajas con él en el galpón cuando no había nada. Le habló de aquellos años con los ojos brillantes, le dijo que Matías era el hombre más leal que había conocido y que hacía mucho no lo veía mirar a alguien como la miraba a ella esa noche, y que no le hiciera caso a los de saco caro que nunca sudaron un peso. Camila entendió, escuchándolo, que el mundo de Matías no era una sola cosa, que había en él gente que también venía de abajo y que no había olvidado de dónde, y que el abismo que ella tanto temía no partía la sala entre ricos y pobres, sino entre los que recordaban su origen y los que se avergonzaban de él. Ese hombre sencillo fue lo mejor de la noche, y por un rato le devolvió la respiración. Pero la advertencia de Renata seguía flotando como una deuda pendiente, y el golpe llegó donde ella no lo veía venir. Fue en el tocador, retocándose frente al espejo, cuando entraron dos mujeres que no la reconocieron o no les importó que estuviera ahí. Hablaban de ella sin saber que era ella, o sabiéndolo daba igual. Una dijo riéndose que Matías por fin había encontrado un pasatiempo nuevo, que después de 3 años de luto era comprensible que buscara algo joven y fácil. La otra contestó, con la crueldad elegante de quien nunca tuvo que ganarse nada, que le daba pena, que un hombre con su fortuna merecía a alguien de su nivel y no a una que hasta hace un mes traía los platos, que esas siempre eran iguales, que primero era el amor y después la cuenta bancaria. Se rieron, se retocaron el brillo de los labios y salieron dejando a Camila congelada frente al espejo, con el estómago en el piso y las palabras de Renata resonando con una exactitud insoportable. Ojalá no tengas que aprender como aprendí yo, que el mundo de ellos no perdona. Y ahí en ese baño de mármol, con la humillación ardiéndole en la cara, Camila sintió el impulso viejo, el de siempre, el que había heredado: huir. Salir por la puerta de servicio, volver al colectivo, volver al monoambiente, volver a lo seguro, darle la razón a su madre y a Renata y a don Aurelio y al mundo entero, y no volver a levantar los ojos nunca más por encima de su clase. La mano ya estaba en la puerta, pero entonces, mirándose por última vez en ese espejo enorme, algo se dio vuelta dentro de ella, despacio, como una llave que gira. Vio su propia cara, y por primera vez en la noche no vio a su madre, se vio a ella, y pensó, con una claridad que la atravesó de arriba abajo, que su madre no había tenido nada de vergonzoso,
que Renata no tenía nada de vergonzoso, que traer los platos no tenía nada de vergonzoso, que las únicas personas indignas en ese salón eran las dos mujeres que se reían de quien había tenido que trabajar para comer. La vergüenza no era suya, nunca había sido suya, se la habían prestado, como el vestido, y ella la había usado durante 26 años, creyendo que le pertenecía. Se enderezó frente al espejo, se secó los ojos con cuidado de no correrse el maquillaje, y entendió que la decisión que había venido postergando toda la historia no era si el mundo de Matías la iba a aceptar, porque ese mundo no importaba, sino si ella iba a aceptarse a sí misma, si iba a dejar de pedir permiso para existir en las mesas a las que nadie la invitaba. Salió del tocador con la cabeza en alto, pero no fue de vuelta hacia Matías. Necesitaba aire, necesitaba un minuto para sostener lo que acababa de sentir antes de que el ruido del salón se lo comiera. Cruzó el mármol sin mirar a nadie y salió a la terraza, al frío de la noche de Buenos Aires, y se quedó ahí, sola, con las manos apoyadas en la baranda, respirando, temblando entera. No lloraba de humillación. Si algo sentía, por debajo del susto, era una especie de furia limpia, la de quien por fin deja de agacharse. Y estaba tratando de decidir qué iba a hacer con eso. Si iba a volver a entrar y quedarse por ella misma, o si iba a irse pero esta vez con la frente alta, y no huyendo, cuando escuchó la puerta de la terraza abrirse a sus espaldas y los pasos de Matías, que la había buscado por todo el salón y que la encontró ahí de espaldas, iluminada apenas por las luces de la ciudad. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz llena de esa preocupación que ella había aprendido a conocer. «Te fuiste y no te encontraba. ¿Alguien te dijo algo?» Y Camila, sin darse vuelta todavía, con los ojos clavados en las luces de la ciudad, que se extendía enorme e indiferente allá abajo, supo que lo que dijera en los próximos segundos iba a decidir, para siempre, quién iba a ser el resto de su vida. Camila se dio vuelta despacio y lo miró, y Matías supo antes de que ella hablara que algo había cambiado, porque no era la mujer asustada que había entrado al salón unas horas antes. «Sí, alguien me dijo algo», contestó con una calma nueva. «Dos mujeres en el baño dijeron que soy tu pasatiempo, que soy fácil, que primero viene el amor y después la cuenta bancaria. Dijeron que hasta hace un mes yo traía los platos». Vio a Matías apretar la mandíbula, listo para indignarse, para prometerle que iba a hablar con ellas, que iba a arreglarlo, y lo detuvo con un gesto de la mano. «Espera, no te lo cuento para que lo arregles. Te lo cuento porque adentro de ese baño, mientras esas dos se reían de mí, entendí una cosa que necesito decirte, y necesito que la escuches entera antes de que sigamos». Respiró hondo, con la ciudad enorme parpadeando a sus espaldas. «Me pasé la vida con miedo de convertirme en mi mamá. Ella fue compañía de hombres con plata para poder criarme, y yo crecí jurando que a mí no me iba a pasar, que yo nunca iba a ser la mujer pobre al lado del hombre rico. Y esta noche, mirándome al espejo mientras esas dos me humillaban, me di cuenta de que estuve equivocada todo este tiempo. Mi mamá no tuvo nada de vergonzoso. Renata no tiene nada de vergonzoso. Traer los platos no tiene nada de vergonzoso. La vergüenza no era mía, Matías. Me la prestaron como este vestido y yo la usé 26 años creyendo que era mi piel». Matías la escuchaba sin moverse y en sus ojos cansados había algo que se parecía al asombro. «Así que te lo voy a decir claro, de una vez», siguió Camila, y la voz le tembló pero no se quebró. «No quiero que me rescates. No quiero entrar a tu mundo, agarrada de tu brazo como quien entra a un lugar prestado. No quiero ser la historia bonita del millonario que levantó a la moza. Si esto va a ser algo, va a ser entre dos personas que valen lo mismo, o no va a ser. Yo no vengo de tu mundo, y no me voy a disfrazar para que me perdonen haber nacido donde nací. Vengo del mío, y estoy orgullosa de donde vengo. Y si en tu vida no hay lugar para una mujer que se para de igual a igual, entonces prefiero irme ahora, con el vestido de mi amiga puesto y la frente en alto, antes que quedarme a mendigar un asiento en una mesa a la que tengo tanto derecho como cualquiera de los que están adentro». Hubo un silencio largo, de esos en los que se juega una vida. Y entonces Matías hizo algo que Camila no esperaba. Se rió, pero no con burla, sino con una emoción que le llenó los ojos de agua. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo, y dio un paso hacia ella. «Que llevo toda la noche muerto de miedo de que vos te dieras cuenta de que yo no pertenezco a este salón más que vos.
Esa gente de adentro me tiene respeto porque tengo plata, pero ninguno de ellos me cargó una caja a las 3 de la mañana. Ninguno me llevó la comida en un tupper cuando no tenía para comer. La única que hizo algo por mí sin querer nada, en 3 años, fuiste vos, con un bolígrafo, arriesgando tu laburo por un desconocido. Yo no te miro para abajo, Camila, te miro para arriba. Vos sos la única persona de esta noche que no tuvo que fingir ser nadie. Le tomó las 2 manos, ahí en el frío de la terraza. No quiero rescatarte. No sabría cómo, y encima me ofendería que lo necesitaras porque sos la persona más entera que conozco. Lo que quiero es lo contrario. Quiero que me dejes ser tú igual. Quiero construir algo con vos, no darte algo. Hay una diferencia enorme, y me llevó 3 años y una moza con un bolígrafo entenderla. Camila sintió que las 3 voces que habían peleado dentro de ella toda la noche, la de Renata, la de su madre, la de él, por fin se callaban, y en el silencio que dejaron, solo quedó la suya, la propia, que nunca antes había tenido lugar para escucharse. Entonces salgamos de acá, dijo, y fue ella la que lo dijo, no él. No necesito volver a entrar a saludar a esa gente, no necesito su aprobación, nunca la necesité, solo que recién ahora lo sé. Llévame a un lugar que sea de verdad. Hey, Matías. Con una sonrisa que le sacó 20 años de encima, la agarró de la mano y cruzaron juntos el salón de mármol, delante de todos, sin apuro y sin esconderse, pasando al lado de las 2 mujeres del baño, que ahora los miraban en silencio, delante de los socios de saco caro y de las arañas de cristal, no huyendo sino eligiendo irse, que no es lo mismo. En la puerta, el viejo empleado del galpón le guiñó un ojo a Camila y levantó su copa hacia ellos, y ese fue el único saludo que a Camila le importó llevarse de esa noche. Terminaron, como no podía ser de otro modo, en el galpón. Matías manejó hasta el rincón industrial dormido, abrió el portón de chapa, encendió una sola lámpara, y se sentaron en el piso frío donde 20 años atrás él había empezado con nada, 2 personas de traje y vestido prestado sentadas en el suelo como 2 chicos. Hablaron hasta que amaneció. Camila le contó de su madre sin miedo por primera vez, no como una herida, sino como una historia de una mujer valiente que hizo lo que pudo con lo que tuvo, y al contarla en voz alta, entera, sintió que por fin dejaba de correr de ella y empezaba a llevarla con orgullo. Le contó también de Renata, y le dijo que quería buscarla no por culpa sino por justicia, porque esa mujer tenía una hija y una madre a cargo, y nadie le había tendido nunca una mano que no viniera con precio, y que ella, Camila, que había aprendido esa noche que la dignidad no depende del bolsillo, quería ser esa mano. Matías la escuchó y le dijo que su empresa siempre necesitaba gente y que una mujer capaz de sostener sola a 2 personas durante años era exactamente la clase de gente que él sabía valorar, y que si Renata quería otra vida, ahí iba a tener una puerta abierta que no le iba a costar nada más que su trabajo. Y Camila entendió que ese era el verdadero final de la historia que había empezado a escribir la noche que tomó el bolígrafo. No la venganza contra Renata, sino la mano tendida, no la superioridad, sino la compasión de quien ya no necesita mirar a nadie desde arriba para saber cuánto vale. Cuando el sol empezó a entrar por las claraboyas rotas del galpón, Camila le dijo a Matías lo único que le faltaba decir. No voy a vivir de vos, le avisó. Lo digo en serio, voy a hacer algo mío. No sé todavía qué, pero algo que sea mío, que me haga sentir que estoy parada en mi propio piso. Y Matías, en lugar de ofenderse o de insistir en cargarla, la miró con un respeto que valía más que cualquier promesa de amor. Ya sé, dijo, es una de las cosas por las que te elijo. No quiero una mujer que dependa de mí. Quiero una compañera que se pare al lado mío. Y si algún día armas algo tuyo, voy a ser el primero de la fila para verte hacerlo. No porque yo te lo di, sino porque me vas a dejar mirar cómo lo haces sola. Camila se rió con los ojos llenos y pensó en Sofía y en su consejo de no irse por miedo, y sacó el teléfono ahí mismo, en el amanecer del galpón, y le escribió un mensaje que decía simplemente: «Me quedé gorda, no me fui, gracias por el vestido y por todo lo demás», y guardó el teléfono sabiendo que su viejo mundo no la había perdido, que solo se había agrandado. Se quedaron en silencio un rato largo, hombro con hombro, mirando cómo la luz de la mañana iba llenando el galpón vacío, donde habían empezado tantas cosas, y donde acababa de empezar otra. En algún momento, mirando el sol trepar por las paredes de chapa,
Camila habló de su madre una última vez y le dijo a Matías algo que nunca le había dicho a nadie, que durante 2 años, cada vez que le llevaba flores, se paraba frente a la tumba sin saber qué decirle, porque sentía que le había fallado, que no había sabido salvarla de la vida que le tocó. Y recién esta noche entendí que no tenía que salvarla, dijo, con la voz mojada pero firme. Tenía que perdonarla. Y para perdonarla primero tenía que perdonarme a mí por venir de donde vengo. Esta noche hice las 2 cosas al mismo tiempo, sin darme cuenta, en el baño de un salón lleno de gente que no vale la mitad que ella. Matías no dijo nada, solo le apretó la mano, porque había aprendido en esos meses que a veces el amor más grande es el que sabe quedarse callado. Y entonces Camila hizo lo que llevaba semanas sin animarse. Le tomó la cara con las 2 manos, lo miró a los ojos cansados que la habían desarmado desde la primera noche y le dijo lo que era: te amo, y no me da miedo decirlo, y esa es la primera vez en mi vida que quiero algo sin calcular cuánto me va a costar. Matías la besó con los ojos llenos y le contestó contra los labios que él también, que hacía 3 años que creía que no iba a volver a decir esas palabras y que se las estaba diciendo a la última persona que el mundo habría elegido para él, y a la única que su corazón habría elegido si le hubieran preguntado. Camila pensó en la moza que había sido apenas unos meses atrás, la que servía las mesas del Aurelio, y se iba a su casa con un peso en el estómago, sin animarse a decir en voz alta lo que veía. Y le tuvo una ternura enorme, porque esa mujer asustada había tenido, en el fondo, el coraje de escribir en una carta lo que su conciencia le pedía, y ese pequeño acto de valentía la había traído, por caminos que jamás habría podido imaginar, hasta este piso frío bañado de sol, al lado de un hombre que la miraba como su madre había esperado toda la vida que alguien la mirara. No hubo anillo esa mañana, ni grandes promesas, ni juramentos de novela. Hubo algo mejor, más chico y más verdadero. 2 personas que venían de mundos opuestos y que habían descubierto que el único mundo que importaba era el que estaban dispuestas a construir juntas, de igual a igual, empezando otra vez desde un galpón, como corresponde. Matías le pasó el brazo por los hombros, Camila apoyó la cabeza en el hueco de su cuello, y así, sin apuro, sin miedo, sin deberle nada a nadie, se quedaron mirando amanecer, sabiendo los 2 que lo que empezaba ahí no era un rescate ni un cuento de hadas, sino algo mucho más raro y mucho más difícil y mucho más suyo, un amor entre iguales, que era, al fin, la única clase de amor que Camila había querido siempre, sin saber que se lo estaba permitido tener.